Hablamos de la ética de los cuidados, pero falta construir su épica. Esto dice la escritora española Irene Vallejo en un texto recientemente publicado. Recuerda Vallejo que los adultos le enseñaron cuando era niña que debía ser buena, pero que cuando entró en la adultez se encontró con una competición a ultranza, una exigencia de triunfar y con que la bondad podía ser vista como propia de ingenuos, blandos y débiles. Según ella, esa visión se expande por las historias que contamos. Carecemos de historias sobre héroes que cuidan, dice Vallejo, frente a la manida fábula de los campeones que derrotan y triunfan. A raíz de este texto, los invitamos hoy a una nueva mesa de filósofos. El tema: cultura y valores. ¿Qué valoramos a la hora de pensar nuestra realización personal y social? ¿Qué modelo de personas construimos? Bueno, para charlarlo, le doy la bienvenida, como siempre, a Miguel Pastorino, coordinador habitual de este espacio. Miguel es licenciado en Filosofía, magíster en Dirección de Comunicación, profesor en la Universidad Católica. Miguel, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenos días, Romina. Bueno, y feliz de volver a la mesa, que me pegué un saltazo. Te pegaste un faltazo ahí, pero bueno, te perdonamos, te extrañamos, pero te perdonamos solo por una vez y ahora ya estamos retomando este contacto y este espacio habitual. Bueno, y voy a presentar a dos invitados que están debutando en la mesa de filósofos, ¿verdad? Sí, en ambos casos. Bueno, saludo en primer lugar a Agustín Reyes, doctor en Filosofía por la Universidad de Valencia, profesor adjunto en la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad de la República. Agustín, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal, Romina? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Y también saludo a Elena Modzelewski, también doctora en Filosofía por la Universidad de Valencia y magíster en Literatura Latinoamericana por la Universidad de la República, donde es profesora adjunta en el Departamento de Historia y Filosofía de la Educación de la Facultad de Humanidades. Además, es escritora. Elena, bienvenida, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Miguel, estoy contenta de estar acá. Sí, bueno, muchas gracias a los dos por aceptar la invitación. Miguel, empezamos contigo. ¿Te parece que fuiste el que leíste el texto de Irene Vallejo y enseguida hace unos días nos comentaste con Gastón? Esto me parece que es un buen disparador, ¿no?, para la mesa de filósofos. ¿Qué te despertó el texto concretamente? Bueno, me lo mandó un colega por Twitter, y lo leí enseguida, me llamó la atención y lo empecé a pasar a otros. Empezamos a conversar por redes. Y de algún modo, como yo estoy además ahora en varios temas que están vinculados a algunas de estas cuestiones, por ejemplo, todo el tema de los cuidados paliativos, por ejemplo, que ahora está como arriba de la mesa, ¿no? Y que es muy bueno que se sepa y que se trabaje y que se universalicen y se desarrollen. Pero a su vez, además, con la pandemia, fíjate cómo los enfermeros se han puesto, ¿no?, arriba de la mesa en un lugar que de repente no los valorábamos tanto, y bueno, los médicos también, ¿no?, todo lo que es el personal de salud. Como que, digamos, me parece que tocó una sensibilidad de temas que siempre podrían estar en la reflexión, pero que a veces por cosas que vivís te dicen cosas nuevas, como pasa con todos los textos, ¿no?, que nunca son iguales, ¿no?, cuando los volvés a leer. Y después también un tema en la educación, que estamos trabajando también, que es la preocupación por la formación humana, porque muchas veces en la formación técnica, no sé si generamos espacios para preguntarnos por el sentido de las profesiones, por la finalidad de lo que hacemos, por los valores hacia donde nos dirigimos, o si solamente pensamos en una carrera o en un posgrado por lo que de algún modo me otorga a mí personalmente como un beneficio, y no pensamos en el bien interno, por ejemplo, de una profesión a nivel social y lo que eso puede tener como valor en sí mismo, más allá de que yo lo haga, ¿no? Y como que vi muchas puntas ahí que dije, bueno, esto podría dar para una mesa, y bueno, y un lujo poder tener a Agustín y a Elena, dos grandes de los nuestros, que a veces eso son los que pasan más desapercibidos, pero yo estoy feliz de que estén con nosotros. Y mira, y una de las cosas que quiero disparar, que me parece como súper interesante, es que a mí lo he vivido permanentemente en las conversaciones, aquello que decía Sartre de que las palabras no son inocentes, y cuando empezamos a usar términos del mundo económico para hablar de relaciones humanas, para hablar de cuestiones como, por ejemplo, que alguien te diga, yo dejé mi pareja porque no me era productiva la relación, es decir, perdón, era una inversión, o sea, y entonces cuando empezamos a usar términos que tienen que ver con ciertos esquemas de valores, por ejemplo, la relación costo-beneficio, las relaciones de rentabilidad, productividad trasladadas
al mundo de las relaciones humanas, qué tipo de relaciones construimos cuando cambiamos las categorías con las que nos referimos a eso, ¿no? ¿Cómo estamos pensando en la realización personal? ¿Cómo estamos pensando en la educación, la formación del niño, del joven, del adulto que quiere seguirse formando? Es decir, hacia qué sociedad tiene que ver también con cómo nos pensamos, ¿no? Y el texto claramente propone dos modelos, ¿no? Es decir, que casi que toda la vida estamos acostumbrados a escuchar que el que es bueno, o sea, el que cuida, el que ayuda al débil, el que sostiene, parecería alguien que está perdiendo el tiempo o un tonto que en realidad debería dedicarse a avivarse un poco, ¿no? Y casi que hay un elogio del que pisa, y a veces uno puede ver en los medios de comunicación que se elogia o se admira a alguien casi por su egoísmo, ¿no? Porque logró lo que logró por llevarse puesto a todo el mundo. Y si nosotros lo aplaudimos, ¿qué le estamos diciendo a las generaciones que queremos decirles esto es el éxito, esto es la vida humana? Bueno, creo que hay mucho para decir, y creo que esta crisis ha puesto arriba otro tipo de relatos, que creo que de esto Elena nos puede hablar mucho más, y es, bueno, cómo construimos nosotros las historias, qué privilegiamos, ¿no? Creo que genera muchas preguntas, pero bueno, por acá abro un escenario. Tomo apenas un fragmento de eso que decís, de la reseña del texto de Irene de Vallejo, que plantea justamente eso, ¿no? Dice, nos dicen que la competencia mueve la sociedad, pero en realidad la sostienen los cuidados. Reservamos la luz de los focos para los líderes triunfantes del deporte, la empresa o la política, ocultando entre sombras a quienes velan y acompañan en la heroicidad del consuelo. Ahí queda un poco planteado entonces eso que decías, ¿no? Esos dos modelos. Le damos paso a Elena, ¿te parece? Para hablar también de cuánto inciden los relatos que construimos quizás en hoy en día, y que nos hablan de eso, de quizás de que tenemos capaz que un exceso de héroes guerreros, por así decirlo. A ver, Elena. Bien, bueno, hay que ver, es recontrainteresante, porque esto no es de ahora, es una característica de Occidente, por lo menos desde la cuna de Occidente, es decir, estamos hablando de antigua Grecia, donde no había escuelas y tampoco se aprendía a leer y escribir, solo unos pocos eran los escribas que tenían ese don sagrado que lo transmitían de generación en generación. Los escribas eran los únicos que dominaban ese arte de escribir y trabajaban junto a los nobles, pero incluso los nobles no sabían leer y escribir. Y bueno, y el pueblo trabajaba la tierra, eran los productores, ¿no? Entonces, había educación, una educación de hecho en la agricultura, es decir, todas esas habilidades que se necesitan para la producción, pero ¿cuál era la educación que recibían los nobles? Que no se iban a dedicar a la producción, pero tampoco iban a aprender a leer y escribir porque no era la función. Bueno, ¿cuál era la función de los nobles? La guerra. Entonces, ¿cómo se aprendía si no había escuelas? Se aprendía a través de la literatura, y ahí viene el tema que engancha. Estamos acostumbrados a que esto se haga estamos hablando cerca de 10 siglos antes de Cristo. Las obras de Homero, la Ilíada y la Odisea, se ponen por escrito recién en el siglo VIII antes de Cristo, pero cuentan historias que sucedieron en el siglo X, supuestamente antes de Cristo. Y ahí están las imágenes de los héroes a los que se espera que, contándolas nada más, los jóvenes van a querer emular. ¿Cómo se asegura de contar una historia simplemente sin sacar de ahí preceptos a los que hay que seguir? O sea, después de sin terminar un cuento con una moraleja, que no las tenían, ¿no? Los escritos de Homero y después las tragedias griegas del siglo V antes de Cristo tampoco tenían moraleja. Entonces, ¿cómo se aprende? Exactamente, la moraleja es lo de menos. Los valores que del propio. Se nos está cortando un poquito, Elena. A ver si podemos ajustar. Hola. Ahí. A ver, seguí, y cualquier cosa cambiamos y te llamamos por teléfono. A ver. Bueno, estaba diciendo que los valores que se maman a través de los relatos están en los relatos mismos, no dependen de moralejas
que haya que poner al final. La moraleja es superflua porque el lector o el oyente ya, si está bien escrito o bien contado ese cuento, las características educativas del héroe ya están implícitas ahí. Por eso es tan importante cuáles son los héroes elegidos. Y los griegos lo tenían muy claro. Eran estos héroes que tenían que manifestar su arete en esta época, ¿no? En la batalla, y si no había batallas porque no había guerra, bueno, lo tenían que mostrar igual en juegos, en torneos. Y las mujeres, ¿qué hacían? Las mujeres tienen un papel importante, muestran cómo son cortesanas, muy delicadas, muy hospitalarias, suaves en la forma de hablar, apoyando al hombre. Todas esas historias que nos dejan embelesados al escucharlas, lo que hacen es provocar en nosotros el deseo de ser como esos héroes. Y ahí está la educación. Entonces ahora, claro, decimos, ¿cómo estamos recibiendo ahora relatos y cómo educan? Bueno, esto no es nada nuevo. Tal vez hemos perdido ese contexto de los griegos en que no había escuela, lo importante no era leer y escribir, sino una educación moral, y esa educación se hacía a través de relatos. Hoy día se ha perdido porque se ha perdido esa mirada del relato como educador explícito, porque hay tanto más para aprender. Tenemos para aprender matemáticas, ciencias, literatura en general, y nos olvidamos de que un buen relato simplemente que puede estar en un programa un programa de televisión o también una publicidad, puede estar haciendo maravillas o estragos con los estudiantes en 10 minutos que vio eso o 5, que después en horas de clases no podés volver atrás y les venís a contar cosas que están en los libros y ellos te dicen, si yo ya sé cómo es, si yo vi tal película o todos los días veo estas publicidades donde me muestran lo que vale y vos me estás vendiendo algo que no es. Sí. Ese es un gran desafío para la educación intra-aula, ¿no? Y no mencionamos el deporte, por ejemplo, ¿no? Sí. Donde esos héroes nos están vendiendo historias, claro que sí. Y creo que son muy conscientes. Por eso estos héroes uruguayos que empezaron a estar más a la vista a partir del 2010, ¿no? Que todos los chiquilines con ese triunfo relativo de Uruguay quisieron, bueno, mis hijos me pasó que querían ser futbolistas a partir de 2010. Ellos empezaron a transmitir historias propias que se vio muy conscientes de ese rol. Y me parece que, bueno, que por suerte son conscientes y lo utilizan muy, muy beneficiosamente. O sea, no ves... Más por el lado de imponer esa idea de que el camino es la recompensa, ¿no? Que sí. Rompe con un relato de eso, un poco de ese relato de héroe típico, capaz. Sí, el camino es la recompensa y también los sacrificios que hay que hacer. Y los cuentan, entonces no se presentan como el héroe que ya es famoso, ya es un héroe, parece que cualquiera se pone a jugar al fútbol y si tiene suerte es héroe. No, cuentan todos los sacrificios que ellos no hacen, ¿no? Que no salen, que no toman, cuando están recluidos. Entonces creo que eso es inspirador. Ellos, lo que me gusta de esto es que son conscientes de que son ese tipo de héroes antiguos que están ahora acá, y entonces al conocer esa posición pueden tomar las riendas y hacer algo. Ahora, creo que está en la ignorancia cuando hay gente que está en la prensa y que ignora lo que está pudiendo hacer al mostrarse así como ganador. Está vendiendo una imagen de héroe y quizás no está vendiendo las características que él mismo querría que la sociedad tuviera y que emularan de él mismo. Te entiendo. Agustín, vos en tu caso, ¿por dónde vas? ¿Dónde pones el foco a partir de este texto que usábamos como disparador para este tema, ¿no? Bien. Sí, también súper interesante lo que plantea.
entiendo que hay como unas circunstancias sociales, que eran las que mencionaba Miguel, con respecto a cómo algunos, sobre todo profesiones centradas en el cuidado, han sido revalorizadas en este contexto. La enfermería en particular ha sido como una profesión fuertemente visible. Yo lo que planteaba a partir del texto, me entraba una duda, y creo que Elena también puede ayudarnos un poco en esto, es si esta idea de que el cuidado necesita una épica no es un poco contradictorio con las mismas características que tiene la noción del cuidado. Porque la idea de los héroes, la idea de los héroes en general, por lo menos como está el formato tradicional de héroe en los relatos, es el del sujeto solitario que se enfrenta a una cantidad de circunstancias y las vence por su propio esfuerzo, que en general, más que con otros, logra alcanzar sus metas a pesar de los otros, y el cuidado es todo lo contrario, digamos, las prácticas del cuidado, de la atención privilegiada hacia los demás, implica un poco esa de la pérdida de la visibilidad, de la separación. Entonces, yo creo que en este caso lo que tenemos que tratar de revalorizar y proponer son otros formatos de relatos en los que tal vez no haya héroes, donde la heroicidad no sea un elemento destacable, porque claramente héroes son pocos, digamos, para que el valor de la idea de héroe funcione es que son algunos. Y si nosotros queremos proponer una idea de cuidado que es extensiva para toda la sociedad, que como decía en el texto es la base de las posibilidades del desarrollo de la sociedad, tal vez la propia noción de héroe es contradictoria con eso. Claramente quienes están en la primera línea de atención a los problemas sanitarios y se enfrentan cotidianamente con la enfermedad y con la muerte en estas circunstancias, son héroes porque no somos todos, son aquellos preparados y vocacionales. Pero si la noción de la preocupación por el otro, la noción de dejar de lado algunos intereses mínimos particulares para atender a algunos elementos más colectivos, quisiéramos que fuera el cemento de nuestra sociedad, tal vez tenemos que proponer otros tipos de relatos en los que los héroes no son tan relevantes. Con esto no quiero decir que los héroes o los relatos de héroes no sean importantes, sino tal vez tenemos que complementar los relatos. La filósofa Adela Cortina, que ha sido la tutora tanto de Elena como mía en nuestros procesos de doctorado, dice que en nuestras sociedades democráticas en general hay la tensión como dos relatos. Uno que es el del contrato, la idea de que la sociedad es el resultado de personas libres, autónomas, que definen los términos de la cooperación social, que son independientes, que básicamente es como el modelo tradicional de conformación de los estados modernos, pero que también en nuestra tradición tenemos otro relato, que es el relato de la alianza, que es el relato del reconocimiento recíproco, que es el relato del cuidado y del amor, que es tan constitutivo de lo que somos, es decir, de estas sociedades democráticas, como el del contrato. Que se ha escuchado mucho más el del contrato, y yo creo que en este sentido también hemos escuchado mucho más los relatos de los héroes, que los relatos más calmos de las vidas dedicadas al cuidado en general, que son elementos más comunes, es decir, es probable que, salvo en algunas circunstancias muy puntuales, nosotros no nos identifiquemos en nuestra vida, o no tengamos acciones heroicas en nuestra vida, salvo algunos casos, pero sí tengamos acciones de cuidado constantes y habituales. Entonces, en esto que plantea Elena en los procesos de educación complejos en los que estamos viviendo, tal vez el esfuerzo es por construir y rescatar relatos en los que tal vez no haya necesidad de héroes, que haya otro tipo de narrativa que sea la que nos impulse también a configurar nuestros modelos de vida buena, felicidad y autorrealización. Está interesante eso que decís, entonces, ¿qué tipo de relato? Capaz que sin héroes, pero de otro tipo. Vuelvo a algo que planteaba Irene Vallejo en el texto, que nos sirvió de disparador. Dice ella, algunos antropólogos plantean una curiosa paradoja. Les va mejor a los individuos egoístas por separado, pero en conjunto son más eficaces las sociedades altruistas. La gran pregunta es cómo construir grupos colaboradores allí donde los individualistas conquistan mejores recompensas. Miguel,
¿Por dónde Sí. seguimos contigo? A ver, Bueno, hay que mira, cambiarle, sí, dale. Sí, hay una cuestión, por ejemplo, que tiene que ver con a veces con ciertos ideales demasiado abstractos de autonomía, demasiado idealistas, porque los seres humanos somos seres naturalmente dependientes. Creo que la dependencia hoy más bien tratamos de no mirarla, casi que la vemos como un problema que casi que vulneraría nuestro orgullo. Pero lo cierto es que venimos a este mundo y nos vamos dependiendo de otros, mucho más de lo que solemos pensar en ello, ¿no? O sea, de que nos necesitamos unos a otros y que ser dependiente no es algo que vaya contra, digamos, nuestra dignidad ni contra nuestra libertad. En realidad, ese necesitar de los otros, el que soy mucho mejor en equipo que solo, un poco por lo que traía Agustín, o sea, que podemos hacer las cosas de otra manera juntos, donde lo que destaca es lo colectivo, los lazos, y no tanto el individuo aislado, estrella. Es algo en lo que creo que sí que nos falta más hacerlo visible. También por algo que siempre se ha trabajado, ¿no? Y es como en algunas tradiciones espirituales, por ejemplo en Oriente, por ejemplo todo el tema de cómo en lo ordinario puede habitar lo extraordinario, ¿no? Es decir, como en cosas cotidianas, de hecho hemos visto alguna publicidad de relatos que son de la vida diaria, de un hijo adulto profesional cuidando a su padre anciano 3 minutos bien armado y te desarma, ¿no? Y entonces como historias de madres o padres con sus hijos pequeños en detalles cotidianos que a veces no son tan normales como creemos, o lo son y no están visibles, y entonces ese tipo de relaciones de cuidado, de dependencia, que no humillan para el ideal de la mega autonomía, no sé qué, sino que todo lo contrario, nos humanizan, nos hacen mejores todavía de lo que nosotros pensamos que somos, y cómo nos construimos, no tanto por los resultados o el aplauso externo, sino por esas convicciones personales que nos llevan a hacer de la vida algo que valga la pena, tiene que ver siempre con otros. Y cuento una anécdota, Romina. Una vez me pasó que en una dinámica con un grupo fuera del ámbito académico, preguntábamos a la gente qué la hacía feliz, ¿no? Era un taller con una amiga psicóloga y eran casi todos familias, matrimonios, gente de muchas edades, y entonces todos ponían cosas, ¿no? Y como algunos se ponían tímidos, nosotros le preguntábamos, ¿ponemos la plata acá también? Sí, obvio, porque sin un mango se te complica. Entonces empezabas a poner cosas. Había de todo ahí para ser feliz. Pero después les pedimos que sacaran todo y que solo dejaran lo único a lo cual no podrían renunciar. Y te diría que el 99,9% dejaron personas. ¿Sí? O sea, dejaron sus vínculos. Uh-huh. Quiere decir que, aunque a veces pensamos que cuando queremos pensar nuestra felicidad, parecería de un modo demasiado individualista, a la hora de los hechos, cuando nos pensamos, no nos pensamos solos, ¿no? Y entonces, ¿qué lugar ocupa el otro? ¿No? Ya hemos hablado de esto en otras mesas, ¿no? Que hoy estamos en una sociedad bastante narcisista y autorreferencial del mundo de la selfie, donde el otro desaparece muchas veces, pero es cierto que a la hora de construir, cuando pensamos una vida lograda, realizada, felicidad, como quiera que cada uno la defina, siempre aparece el otro, ¿no? Como parte de eso, como parte de la frustración de ese proyecto o como parte de la realización de ese proyecto, ¿no? Me parece que es súper interesante traer justamente la dependencia como algo valioso, propio de la condición humana, y no como algo de lo que deberíamos tratar de no ver o invisibilizar, que creo que gran parte de la invisibilización de la discapacidad, de la ancianidad y de la enfermedad tiene que ver con el pánico que nos da la dependencia, como idea. Ajá. Pero bueno, acá tiré varias cosas, pero creo que ese es un tema que creo que está bueno reflexionar en nuestra sociedad, ¿no? Volver a valorar este sentido de la dependencia como algo que nos hace ser más humanos y no menos, ¿no? Está bueno, le falta prensa a la dependencia o a ver, pasa por... También uno puede plantearse, la bondad pasa por exceso de ingenuidad. El artículo de Vallejo plantea todo esa dualidad, ¿no? De cómo el que se entrega, digamos, es visto como el débil, el ingenuo. No sé, a ver, ¿por dónde retoman? Bueno, yo quisiera retomar por el tema del héroe,
que me quedé pensando en relación a lo que dijo Agustín, de si hay hay que escribir otro tipo de relatos donde los héroes sean distintos. Y había quedado esa pregunta. Yo pienso que un héroe, estamos capaz viendo la versión como más explícita o la más difundida de héroe, que sería, bueno, el héroe de un cómic, ¿no? Superman es un héroe, no tenemos dudas ahí. Pero también cuando hablamos en algunas, sobre todo películas uruguayas, obras de teatro uruguayos, que se ha hablado de antihéroes, el antihéroe no es un villano, no es alguien que es el malo de la película. El antihéroe es el héroe, porque definir héroe lo podemos definir como el protagonista de una historia, y en el que nosotros seguimos con interés a lo largo de las peripecias que le suceden a lo largo de la historia. Y sin embargo, cuando ese héroe no hace las cosas que esperamos de un héroe, es que sea valiente, que se enfrente, no, lo seguimos y estamos sufriendo con él porque hace todo mal, es alguien que no le salen las cosas, no tiene suerte. Entonces, en ese caso es un antihéroe, pero también es un héroe y también muestra, hay un modelo ahí, que si el relato está lo suficientemente bien hecho, o sea, artístico, no es un relato que nos contaron en la parada del ómnibus, es algo que lo vemos en la tele o es un cuento escrito, o sea, tiene que acompañarse de estética. En eso es convincente, ¿no? Entonces, sí, hay muchísimos relatos con antihéroes que nos conquistan a través de la estética, y entonces entendemos que también podemos ser héroes, incluso con nuestras debilidades, antihéroes. Qué sé yo, por ejemplo, me estaba acordando de la tragedia Filoctetes de Sófocles, y que lo menciona esta filósofa Marta Nussbaum, que le encanta estudiar los antiguos y la literatura antigua, y ella decía que, claro, Filoctetes en esta obra, él había sido un héroe, pero a raíz de la mordedura de una serpiente había quedado relegado, lo habían abandonado en una isla porque él no podía seguir luchando. Entonces había quedado ahí solo y estaba amargado, solo, sintiéndose muy mal, muy enfermo, pero él tenía unas armas que un oráculo había dicho que con esas armas se podía vencer. Entonces va Odiseo a verlo y en realidad a tratar de sacarle las armas. Y ahí está la descripción de cómo se encuentra con Filoctetes. Y Filoctetes es un héroe, pero en ese momento no actúa como héroe, porque él no está preparado para ganar ninguna batalla. Al contrario, lo ven totalmente envejecido, vulnerable. Y en ese caso sería un antihéroe, porque él se da cuenta de que Odiseo lo está apabullando, de cómo se dice, chamullando, para ver si se puede quedar con las armas. Entonces es astuto, se da cuenta. Tiene muchas características en las que nosotros, a través de esa historia que es bellamente estética o estéticamente bella, empatizamos con él y nos damos cuenta que no está mal tampoco ser viejo y estar enfermo. Si alguien fue un héroe y alguien todavía guarda esas cosas que pueden ser metáforas, él guarda, que todos la quieren. Puede ser anciana y enferma, una sabiduría, una palabra de consuelo que esa persona tiene para dar. Entonces lo vienen a buscar para tomar esas palabras de él, o eso que todavía guarda a pesar de estar muy enfermo y muy viejo. En ese caso, ahí tenemos un héroe que sería algo así como un antihéroe, y que no tiene por qué ser el héroe que siempre gana, que era de esto de lo que estábamos hablando, ni el héroe con dinero, ni exitoso, en realidad en este momento no tiene nada más que sus armas para las cuales lo van a buscar porque lo necesitan, y ese es un tremendo mensaje. Entonces siento que va más que nada en cómo mostremos el heroísmo, y creo que exactamente va mal la publicidad porque está mostrando el heroísmo más obvio, es el que gana, el ganador, ¿no? ¿De qué forma? Bueno, no sé si teniendo un auto muy caro o ganando un partido de fútbol, pero siempre es el ganador. Y hay otros relatos que se pueden hacer
y que son minúsculos. Siempre podemos ser héroes en el día cotidiano cuando cruzamos a una viejita a la calle, tiene miedo de cruzar por leer y ahí somos el héroe. Si alguien hiciera un corto de una película, ¿no? Mini película sobre la persona cruzando la calle, la persona que cruza la calle es el héroe de esa. Y no lo estamos viendo así. Creo que falta como una atención, ahí sí en la educación. Puede ser en la educación formal o incluso en la informal, armar grupos de... Vos lo ves más por el lado de la educación, Elena. Te pregunto Sí. porque recién mencionabas lo de la publicidad y capaz que un publicista te escucha y dice, bueno, pero ¿qué le vamos a pedir a la publicidad, no? Que nos eduque como mejores personas, o en realidad el objetivo que tiene la publicidad es vender el producto y dar con el, ¿no? Con lo que quiere lograr el cliente en todo caso, ¿no? Sí. Por eso capaz Pero... a quién atribuirle a quién pasarle esa pelota, ¿no? A quién atribuirle esa responsabilidad de cambiar esos relatos, ¿no? Agustín, ¿vos por dónde la ves? Sí, digamos, claramente es como una multicausalidad o multiresponsabilidad que a veces es como una forma de diluir las responsabilidades. Pero yo lo que sí creo que en parte está en lo que dice Elena, dos cosas que me surgían. Comparto que hay diversas formas de plantear la idea de lo heroico y que son relatos necesarios para mostrar ciertas virtudes, rasgos de carácter, formas de plantearse frente a la vida. También es cierto que en general, bajo los modelos tradicionales de lo heroico es lo excepcional, digamos. Por eso seguimos a Odiseo, vemos a Filoctetes, pues no son todos, son algunos. Y yo creo que para sociedades democráticas como las nuestras, en las que tenemos que consolidarnos con esta idea de la igualdad como un elemento central, el cuidado, la preocupación por el otro, una idea fuerte de cooperación, tal vez la urgencia por la excepcionalidad vaya en contra de esto. Digamos, tal vez tenemos que ser en términos más aburridos, en el sentido de no excepcionales, no grandes batallas, no grandes historias, que también las son buenas, pero también el relato de lo cotidiano, de la cooperación, de la igualdad, de lo no excepcional como fundamental para poder constituir el tipo de sociedad en la que queremos vivir, porque claramente cuando planteamos relatos, esos relatos adquieren sentido para unas ciertas sociedades. Elena hizo toda una reconstrucción súper interesante sobre cómo funcionaban para las sociedades clásicas, en las cuales claramente hay una cierta noción de jerarquía muy fuertemente marcada. Nosotros creo que queremos construir y destacar y fomentar relatos para unas sociedades democráticas, en las cuales la idea de la igual dignidad y el igual valor de todos es central. Entonces, puede ser que técnicamente haya una cierta tensión entre los relatos de la heroicidad excepcional con la búsqueda de consolidar la igualdad democrática, y por lo tanto tengamos que ir haciendo un esfuerzo por hacer mejores y buenos relatos, que los hay claramente, pero hacerlos mejores, más presentes. En el trasfondo de nuestra cultura, que proviene también de alguna de las cuestiones que planteaba Elena, siempre parecen estar muy arraigados y son como los elementos más difíciles de combatir, esta idea de, que también lo decía Miguel, de la autonomía como independencia, o de la autonomía como absoluta ruptura con cualquier lazo con el otro, y la idea, por ejemplo, fuertemente presente, que ahora cada vez más está viéndose como necesaria atacar de la meritocracia, de que aquello que obtenemos se debe al esfuerzo personal, exclusivo e individual del sujeto, en el que ni los otros cuentan, ni la suerte cuenta. Entonces, quizá tenemos que hacer cada vez más relatos, por ejemplo, en los cuales la suerte, es decir, aquello que no depende del propio sujeto, es un elemento explicativo central para el desarrollo. Porque aún en los relatos
que me parecen súper edificantes, por ejemplo, de nuestros héroes deportivos, en general el foco está puesto en elementos que parecen ser dependientes de la voluntad del sujeto y no de las circunstancias. Y es claro que si son preguntados ellos, Suárez o Cavani, para poner dos ejemplos, y si son honestos en su reflexión, entenderán que hay un elemento personal, pero que hay un elemento central que es las circunstancias azarosas, la suerte, el haber estado en el lugar indicado, en el momento indicado. Tal vez esos relatos son súper importantes de hacer y constituir y marcarlos, y no como la excepcionalidad, sino que la suerte efectivamente, lo que no depende de nosotros, explica muchas veces más que lo que nosotros hayamos puesto. Y eso, por ejemplo, puede hacer que los relatos del cuidado sean más visibles, porque en general quienes nos cuidan lo hacen no porque nosotros merezcamos algo o porque nosotros hayamos hecho algo para que otros nos cuiden, sino porque las circunstancias nos han hecho nacer en ciertos contextos de cuidado. Entonces, relatos donde la suerte esté más presente, el azar y las circunstancias me parece que son súper importantes para la construcción de la democracia. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida continuamos en esta mesa de filósofos. Esta mañana, aquí en Perspectiva, tenemos una nueva edición de la Mesa de Filósofos. Hoy el tema tiene que ver con la cultura y los valores. ¿Qué valoramos a la hora de pensar nuestra realización personal y social? ¿Qué modelo de personas construimos? ¿Elogiamos demasiado lo heroico, lo competitivo y nos olvidamos del cuidado, de la bondad? Bueno, de eso estamos conversando con Miguel Pastorino, Agustín Reyes y Elena Motzelowski. A ver, a partir de lo que señalaba Agustín, tenían varios apuntes, tanto Elena como Miguel. Miguel, vamos contigo y después le doy la palabra a Elena. Sí, varios apuntes, y de hecho podemos empezar a recomendar libros. Ahora que Agustín mencionó el tema del mérito, está el libro reciente de Michael Sandel, muy bueno, La tiranía del mérito, ¿no? Que ahora estaba como todo el mundo leyendo y vale la pena leer un autor de ese nivel, y que además es accesible, ¿no? Porque hay autores que a veces son un poco más duros, pero es bastante accesible. Y pensaba, ¿no?, que en las culturas clásicas, pienso en la antigüedad o pienso incluso en lo que hemos llamado el mundo medieval, y hasta no hace tanto, en general las personas, incluso en las culturas orientales también, donde la cosmovisión depende mucho del orden del universo y no tanto del mérito humano. Entonces, en realidad, el aceptar la diosa fortuna, la suerte, los dioses, los astros, lo que fuera, pero las culturas clásicamente siempre tenían algo para explicar, que obviamente habían cosas que se daban porque, bueno, pero no dependían de vos, y las aceptabas con mucha más tranquilidad. Y hoy muchos analizan de que hay muchísima frustración en nuestras sociedades contemporáneas, sobre todo por esta especie de dogma de que si te va bien es porque vos querés que te vaya bien y si te va mal es por tu culpa, ¿no? Entonces, y eso genera grandes formas de frustración a todo nivel y una gran ingenuidad para Se nos quedó la conexión con Miguel. A ver. Se quedó como congelado, Miguel. Elena, retomamos contigo mientras y después volvemos con Miguel porque sí, se interrumpió la comunicación. El valor de la gratuidad. Ahí, para ver ahí que retomó. Te perdimos por un par de segundos, Miguel, un par de segundos más. Bueno, hablo tan rápido que ya ni sé lo que dije, pero no importa. Sí. Bueno, voy a recuperar algo que es el valor de la gratuidad, que justamente va como en contra de la idea de que todo tiene que ser por interés, ¿no? Y creo que le hace mucho bien a las relaciones humanas volver a reaprender que podemos estar con alguien porque quiero estar con esa persona, porque le hago bien o porque me hace bien, pero sin ni siquiera pensar que porque me hace bien. Te cuido porque te quiero, ¿no? No porque de paso me va a venir bien para algo, ¿no? O sea, el poder, de hecho pasa que las personas si están compartiendo algo gratuitamente, siempre aparece alguien que pregunta, ¿y qué ganamos con esto? La pregunta es, ¿tenemos que ganar siempre algo? O sea, ¿tiene que haber una ganancia, un interés, o podemos entender que la gratuidad es un valor, ¿no? Que las cosas más importantes de la vida no se valoran por su utilidad, sino que tienen un valor en sí mismas, ¿no? Y creo que recuperar eso, que
que yo lo hago mucho como chiste, provocando muchas veces por la filosofía misma, ¿no? O sea, el amor al saber, no pensando en la utilidad, es una cosa que cuesta mucho, ¿no? Entonces yo para provocar siempre digo que el amor no sirve para nada, porque si sirve para algo es un acto egoísta, ¿no? Pero para pelear a los chicos, ¿no? Y para provocar con eso, ¿no? Algo que decía San Agustín, ¿no? De muchas veces, en vez de amar al amado, amo el amor, ¿no? Amo lo que tengo contigo, pero no a vos, ¿no? Entonces, me parece que recuperar esos valores ayudan a dar también una conciencia crítica frente a algunas cosas que las damos por naturales, como por obvias, como que estuvieran dadas, y que a veces está bueno frente a una publicidad, frente a una película, una serie, un libro que leemos juntos, poder conversar y cuestionar no sobre la historia en sí o sobre la publicidad en sí. Con esto cierro lo que hablabas de la publicidad. Sí, pero al publicista le interesa llegar al cliente para el cual le contrataron, pero no siempre se analizan los supuestos, porque puede ser eficaz igual para tocar el corazón de la persona a la cual le quiere llegar. Puede ser eficaz igual, incluso hasta más eficaz, pero a veces no hay una pregunta o una conciencia crítica sobre los valores que a veces inconscientemente se transmiten, no con intención, sino porque están naturalmente asimilados y porque se cree que eso despierta ciertos estímulos. Entonces yo creo que a veces pasamos por ingenuos también algunas cosas de estas, no digo que haya una mala intención, o sea, en realidad tiene que ver con que a veces no analizamos los supuestos y las implicancias, falta pensamiento crítico en ese sentido, sobre esas cosas que proponemos, a veces con buenas intenciones nomás, ¿no? Pero bueno, cierro por acá. Elena. Bien. Volviendo a esto de la publicidad, pienso que, claro, ¿cómo vamos a regular la publicidad que muestre el tipo de héroes que necesita la sociedad? Yo creo que eso se empieza por la educación y que cuando la sociedad va marcando ese camino, la publicidad simplemente lo refleja. Luchas feministas, luchas por la inclusión, además de todo tipo de cuerpos que no son los considerados normales, ha hecho que tengamos ahora publicidad en la que, por un lado, he visto que me llama la atención, aparecen hombres limpiando y usando un producto de limpieza, ¿no? Y diciendo, está buenísimo. Y yo digo, mirá vos, lo hacen también por vender, pero ¿qué es lo que cambió? No es que el tipo dice, soy revolucionario y voy a cambiar al modelo, pongo hombre en vez de mujer. No, lo hacen porque llega hasta ellos todo un movimiento social que comienza en la educación, en las familias, en los movimientos sociales, produce finalmente a la publicidad. Como también, bueno, ustedes podrán pensar, también están apareciendo modelos gorditas y también más mayores en los productos de belleza, porque ¿por qué tenía que ser la chica de 20 años de cuerpo perfecto? Ahora están las gorditas y están las arrugadas. Esto es todo, es el producto de algo que pasa en la sociedad virtuosamente cada tanto y que puede pasar en la educación o en las familias o en las organizaciones sociales y que hay que prestar atención. Y yo creo que para que se pudiera esto realmente estimular, hay que prestar atención en lo formal. A mí me parece que la educación formal es un gran lugar donde sí se puede, porque es donde van todos en algún momento de la vida, ¿no? Bien, esa es una apuesta. Y después, respondiéndole a Agustín en esto de, bueno, debíamos tal vez dejar a los héroes y es aburrido. Y yo te diría, el arte es capaz de que la minúscula cosa deje de ser aburrida y se convierta en heroica. Es decir, que un niño salve a una hormiga y la ponga en otro lado, tratando de cuidar de no aplastarla, si esa lupa que hace el arte convierte en eso que nadie vio en un acto heroico. Entonces el arte es súper necesario. Y entonces les recomiendo 2 libros. Uno es de Rosa Montero, La ridícula idea de no volver a verte. Uh-huh. Y ella lo que contar la historia de Madame Curie como en sus pormenores. A partir de ella le dieron como para prologar el diario de viudez de Madame Curie y ella se escribe toda una novela a partir de eso, ¿no? Y lo que muestra es, diríamos que Madame Curie es una heroína, pero lo que vemos es toda esa historia
que se hace con pequeñeces y que no es heroica. Madame Curie nunca supo que iba a ser Madame Curie. Madame Curie tuvo una cantidad de percances y es lo que se ve en esta historia para llegar a ser héroe. Entonces no es que soy un héroe y como soy héroe ya está. Muestra cómo esta formación es necesaria a lo largo de la vida y poder mantenerse firme frente a lo que nos hace vulnerable, ¿no? Y bueno, y el otro es El efecto Lucifer, de Philip Zimbardo con Z. Él es un psicólogo esta obra relata el experimento que se hizo en la cárcel de Oxford en los años 70. Se hizo una cárcel, un experimento, ¿no? Con estudiantes que hacían algunos de carceleros, otros de prisioneros, para ver cómo funcionaba. Y él termina diciendo, eran todos los chiquilines iguales, todos estudiosos, estudiantes, y ahí se convirtieron en villanos gratuitamente porque fue surgiendo la posibilidad de hacerse lo peor. En pequeños gestos se convirtieron en lo peor. Y por otro lado, otros pequeños gestos se convirtieron en heroicos. Entonces, otra vez, es un libro que te muestra cómo no es el héroe y el villano, y cómo la historia mínima, esa que decía Agustín, la diaria, la cotidiana, y no es aburrida, te corrijo esa palabra. Para mí, desde el arte, nada es aburrido, y hay que apostar a él. Bueno, eso es lo que tenía para decir. Antes de darle paso a Agustín, retomo con algún mensaje de la audiencia. En este caso, a ver, por ejemplo, Raquel dice: lo que me pregunto es si hay una sociedad, una educación, una cultura. Hay contradicciones que no están abordando, me parece, dice Raquel. Y después, en este caso, Rubén dice, a partir de lo que decía Miguel, gratuito no hay nada, siempre tengo un interés. Lo mejor que puedo lograr es la mayor pureza de mi interés, como en sentirme bien al hacer un bien por el otro. ¿Quieren agregar algo a eso? ¿Quién quiere contestar a las dos? Capaz aprovechamos. No, si no lo dejamos a Agustín lo que tenía pensado, pero lo incorporaba dentro de los elementos que han ido apareciendo. Con Elena después seguiremos el intercambio. Tenemos otros ámbitos comunes también para intercambiar. Mi idea de lo aburrido no era despectivo, sino aquello que tal vez no era lo excepcional. Yo comparto claramente con Elena que el arte hace visible lo invisible de una forma que pueda ser sumamente atractivo y significativo para quienes lo observan. Lo único que yo planteaba es que si efectivamente dentro de estos relatos el énfasis puede estar dado en aquello que es cotidiano y que tal vez no se va a volver excepcional en el sentido de único y exclusivo y meritorio, sino como un elemento común, que eso es lo que podemos rescatar de la interacción. Bueno, para otro encuentro, perdóname, se podría traer que relatan eso, lo cotidiano, y en un acto de heroísmo solo porque está hecho en un cuento. Yo creo que la forma del arte le da el heroísmo. Eso me interesa. No, estamos tomando nota. Sí, anotamos. Un único comentario a esto que decía, creo que era Rubén, no me acuerdo el nombre del oyente, es lo que ahí hay, lo que refleja, que no sé cuán honesto, digamos, no quiero evaluar la honestidad, cuánto cree sinceramente en eso que dijo, es que efectivamente ahí hay una formulación de un modelo de sujeto que es el sujeto calculador, autointeresado, el homo economicus, pero que la emergencia y la capacidad explicativa que tiene eso, es decir, que todo está en el fondo motivado por un autointerés, es muy limitada. Digamos, la vida cotidiana nos enfrenta constantemente a refutaciones de ese modelo. También es cierto que para ciertos ámbitos ese modelo funciona, en el ámbito de algunos intercambios económicos funciona, pero cuando lo expandimos para explicar el funcionamiento de todo,
las relaciones humanas, la relación entre padres e hijos, las relaciones entre vecinos, las relaciones entre los cooperantes en una sociedad, se nos genera un problema. Se nos genera un problema para explicar, pero se nos genera un problema también para diseñar instituciones que perduren en el tiempo y que permitan la vida común. Digamos, si hemos podido sobrevivir en el tiempo en sociedades que se pretenden democráticas o que tienden a ser democráticas, es porque aun cuando hay instituciones que motiven el autointerés, estamos construidos en base a instituciones en un sentido amplio que tienen otros motores y otras motivaciones de fondo claramente, que si las excluimos, esto que llamamos sociedad, y sobre todo esto que llamamos sociedad democrática, se derrumba en poco tiempo. Elena Modzelewski, Agustín Reyes, Miguel Pastorino, muchísimas gracias, muchísimas gracias por compartir esta mesa de filósofos. Dejamos anotado el tema de Elena, dejamos anotados también las recomendaciones de libros, en todo caso después se las pedimos por línea interna entre nosotros para después sumarlos también, porque así nos lo piden los oyentes, que repitamos los nombres de los libros que han ido sugiriendo a lo largo de sus intervenciones, así que después las dejamos en el sitio web nuestro o a través de las redes también, ¿sí? Gracias y un abrazo a los tres. Gracias, un abrazo. Gracias. Hasta luego. Chau, chau. Chao, chao.